Ahí. Hola. Hola, hola. Sí se le escucha. Sí, doctor, sí, doctor. Ah, ¿se escucha? Ahí. La siguiente. Bien, entonces haremos uso nomás de esto. Ya. Bueno, hoy vamos a tratar este tema que es patología benigna y congénita de cuello. Es importante mencionarles que siempre hay términos médicos que a veces los damos como sabidos o a veces hemos revisado en algún diccionario o en algún texto su significado, ¿no? Y cuando nosotros tenemos, en este caso, la palabra cuello para referirnos a ellos, nos podemos imaginar varias circunstancias en las cuales podemos dar a entender qué significa cuello, ¿no? Y entonces, en ese sentido es que quería llamarlos a ustedes a la reflexión, a que piensen cuántas veces han utilizado ese término cuello y a qué se refería, ¿no? Un ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, cuando en el tráfico alguna de las arterias de la ciudad se congestiona en determinadas horas, muchos dicen que vamos a suponer que sea el Puente Grau. Puente Grau se convierte en un cuello de botella a partir de las 12 del día hasta las 2 de la tarde. Entonces, cuello de botella, ¿no? Incluso ya indican cuello de botella. Entonces, todos sabemos por qué las botellas tienen un cuello, ¿no? Y para qué sirve. Entonces, en ese sentido, igualmente nosotros cuando nos referimos a nuestro cuello, pues nos referimos a un segmento del mismo en donde constituye un segmento muy importante, pese a que no es muy grande, muy, digamos, vistoso, pero que todas las estructuras que lo protegen, ¿no? Le dan una seguridad y una protección importante a este segmento. De ahí que muchas de las, digamos, de las lesiones o traumatismos que se producen en ella no se puedan o no sean tan frecuentes, ¿no? Porque hay una protección. Entonces, en ese sentido, nos vamos a referir pues al cuello como uno de los segmentos de nuestro organismo del cual vamos a tratar su patología benigna y su patología congénita. Y empezaremos diciéndoles pues que el cuello tiene ciertos límites, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra frente al cuello, vamos a ver que hay una cara anterior o una parte anterior y una cara posterior, ¿no? Que también se denomina nuca. Y entonces cuando nos referimos al cuello, más nos referimos a la parte anterior que a la nuca, ¿no? Y entonces decimos que sus límites, pues, del cuello van a estar dados por las clavículas, ¿no? Hacia abajo, por el borde inferior de la mandíbula, hacia arriba, y en la parte posterior, la cara anterior del músculo que se encuentra a ese nivel, ¿no? Que son los músculos trapecios. Entonces, el borde anterior.
Y entonces, enfocados así, podemos mencionar que otra estructura que es importante ahí es la tiroides, la glándula tiroides. Y entonces, en este caso, para hablar de patología benigna y congénita, vamos a extraer de toda la patología de la glándula tiroides, que aproximadamente viene a ser el 50% de toda la patología de cuello. Y el otro 50% corresponde pues a la patología que la vamos a agrupar en inflamatoria, en congénitas y en patología tumoral propiamente dicho. En algunos textos van a encontrar que dicen que las tumoraciones, ¿no? Las tumoraciones del cuello son el 50%. Y esas tumoraciones del cuello las van a referir a ser inflamatorias, ya que cuando hablamos de inflamación decimos que hay tumor, ¿no es cierto? Las congénitas, que también hay tumor, y las tumorales propiamente dichas. Estas tumorales propiamente dichas pueden ser pues de origen primario, o sea, del cuello mismo, o pueden ser de origen secundario. La siguiente. Bien, entonces cuando uno está frente al cuello, a esto nos referíamos, ¿no? Que estamos viendo el cuello desde de una parte frontal, ¿no? Y en este sentido es donde observamos lo que habíamos dicho, las clavículas, el borde anterior de los músculos trapecios y hacia arriba el borde inferior de la mandíbula. Dependiendo de la forma del cuello, vamos a ver que las estructuras que estamos mencionando y algunas otras van a variar en su ubicación, ¿no? Y van a ser más notorias, por supuesto que sí. A ver, la siguiente. Aquí lo que observamos es cómo cuando el cuello es más corto, ¿no? Las estructuras que queremos observar o tomar como referencias para un examen clínico o para determinar alguna patología, entonces nos va a ser dificultosa. Si la vemos esta misma imagen, la siguiente, vemos que ahí al mejorar el cuello en longitud, nos permite observar con más claridad en el lado izquierdo, por ejemplo, de la paciente y en el caso nuestro, en el lado derecho de nuestra pantalla, ya visualizar más o menos el músculo esternocleidomastoideo que está más o menos dirigido por el dedo pulgar de la mano, ¿no? Que tiene cubriendo el lado contrario, ¿no? Y el índice, más o menos, la dirección del otro músculo esternocleidomastoideo que se dirige hacia abajo, ¿no? Y en esa dirección oblicua. Entonces, dependiendo de la forma del cuello, vamos a tener mayor o menor facilidad de poder determinar las anomalías que se presenten y podamos llegar a un diagnóstico que en estos casos, como vamos a mencionar más adelante, necesitamos siempre de cierta certeza o estar muy próximos al diagnóstico definitivo. La siguiente. Esto para mencionarles, ¿no? En una vista lateral, vemos ahí como claramente se ve por delante en la parte inferior la clavícula, hacia arriba el maxilar inferior, ¿no? Y toda esa parte, todo ese segmento es el cuello, que ahí vamos a ver como más adelante una serie de estructuras que son de interés y que son de reparo anatómico cuando uno interviene. En la parte posterior, en el caso de la paciente, ven claramente cómo la región de la nuca se ve, digamos, muy libre de tejido adiposo, porque la paciente en este caso es delgada y nos permite ver esa diferencia. No así en pacientes cuyo cuello es, en pacientes obesos, donde el cuello y la región de la nuca tiene abundante tejido celular subcutáneo, que incluso produce prominencia hacia atrás, ¿no? Dificultando a veces el examen o dificultando visualizar alguna patología. Hacia abajo, en la parte central, vemos el hombro, ¿no? El hombro, y hacia arriba
el óvulo del pabellón auricular, ¿no? Y con la región mastoidea, donde se va a insertar el músculo esternocleidomastoideo y donde a veces observamos alguna patología dependiente de anomalías durante el desarrollo. La siguiente. Esta imagen, por ejemplo, nos muestra en una cara lateral del cuello, cuando retiramos lo que es piel celular y el músculo platisma, ver las estructuras que están conformadas por músculos que son acintados, como ven ahí, músculos acintados. Muy evidente el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Las clavículas hacia abajo nuevamente, la horquilla esternal en la parte central, hacia arriba el cuerpo de la mandíbula, ¿no? El músculo macetero y el hueso yoides, que es un hueso importante para alguna de las patologías que vamos a ver el día de hoy. Como ven, hay una cantidad más o menos importante de músculos que van dirigidos en forma oblicua o en forma vertical. Dependiendo de qué estructuras van a unir, van a tomar pues el nombre correspondiente, ¿no? Homoyoideo, esternoyoideo, tiroyoideo. Y todos esos músculos que van a ser importantes cuando uno va a realizar alguna cirugía pues en este segmento. La siguiente. Eh, Esto es para ver la importancia que tienen las venas en este segmento, ¿no? Y vemos que ahí están algunas venas que son como la yugular interna y la externa, ¿no? Como la vena submentoniana, que muchas veces, por ser una zona prominente, es motivo de traumatismos y heridas cortantes con compromiso y sangrado de esa zona, es la vena submentoniana, ¿no? Otras venas que van a estar relacionadas con la glándula tiroides, ¿no? Otras venas, las faciales, la cervical. Entonces, es importante tener la ubicación anatómica de ellas para que durante el momento que uno va a incidir la piel, haciendo la incisión para poder disecar, entonces tiene que tener en cuenta para evitar sangrados, para evitar momentos en donde dificulte la cirugía, porque como es un segmento pequeño, un sangrado, nos va a dificultar una visión correcta de los elementos importantes que hay en esta zona. La siguiente. Esto es para mostrarles cómo el cuello no solo lo vemos nosotros desde un punto de vista anatómico, desde un punto de vista de un segmento de nuestro organismo, sino que para muchos otros el cuello viene a ser una parte en el caso digamos, el sexo femenino, una parte muy importante dentro de lo que es la estética, dentro de lo que es la belleza, ¿no? Y entonces eso es lo que en muchos concursos de belleza se califica, ¿no? La forma, la extensión del cuello, cómo lo lleva el cuello la persona, ¿no? Y entonces ese es otro punto de vista que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos frente a patología que va a relacionar este segmento de nuestro organismo. La siguiente. Y aquí justamente es importante ver cómo en pacientes, no vamos a decir delgadas, sino en pacientes que conservan una masa muscular adecuada, un tejido celular adecuado, ¿no? Y entonces vemos cómo las estructuras ahí fácilmente se identifican, ¿no? En el lado derecho vemos el borde anterior del músculo trapecio izquierdo claramente, ¿no? Con su fosa en ese nivel, la clavícula, y cómo se determinan los triángulos. Ahí claramente se ven cómo se determinan los triángulos que, que son importantes para identificar las estructuras que se encuentran en cada uno de esos triángulos, ¿no?
se menciona que son 9 triángulos, ¿no? 9 triángulos los que uno debe identificar en el cuello. Y entonces es importante, en este caso, cualquier alteración que hubiese nos permitiría identificar claramente cambios de coloración, ¿no? Tumoraciones que aparezcan y que nos haga pensar en que haya patología a este nivel. Otra cosa importante es mencionarles que en el caso de mujeres, el hueso hioides tenemos que tener claramente su ubicación y el cartílago tiroides y la laringe para diferenciar un cuello de sexo masculino y un cuello de sexo femenino. La siguiente. En el caso de cuello siempre es importante mencionar que el examen clínico es básico, ¿no? Acá una idea de cómo examinar el cuello, pero por la parte anterior y solo usando una mano, ¿no? O sea, es un examen monomanual en donde nos permite palpar, en este caso, está palpando estructuras que están relacionadas a la laringe o a la cadena que se encuentra a nivel de la carótida por delante del músculo esternocleidomastoideo. La siguiente. Este es el examen bimanual, en donde justamente lo que vemos es cómo el médico se pone por la parte posterior, por supuesto descubierto todo el dorso y toda la parte anterior también, y se empieza a hacer una palpación en forma ordenada, en forma suave, y comparando el lado izquierdo con el lado derecho para ver si no hay alguna alteración, sobre todo si es que uno palpa alguna tumoración de un lado y en el otro lado. Igualmente, cuando está palpando en este caso la glándula tiroides, palpar el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, comparando siempre si la superficie es igual en ambos lados o si alguna de estos lóbulos presenta algún nódulo que, al tacto que nos dé una idea de que ese nódulo no sea, digamos, considerado dentro de la anatomía normal, sino algo patológico, y podamos determinar el tamaño, la ubicación, ¿no? Si es en el polo superior, medio o en el inferior. Entonces, permite palpar claramente la glándula tiroides, se puede indicar al paciente que haga una deglución para ver cómo se moviliza y ver alguna alteración dentro del funcionamiento de este segmento. Posteriormente se sigue palpando la fosa supraclavicular, las cadenas ganglionares, ¿no? Para determinar zonas en donde puede haber ganglios palpables o no. Las submaxilares también y las submentonianas también. Recuerden que en las submaxilares pues podemos encontrar también ahí patología de glándula salival, que también es un tema que se revisa en esta parte que corresponde a cirugía 1, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí una fotografía para que ustedes vean claramente cómo cualquier aumento de volumen ya deforma eso que habíamos dicho, que el segmento de cuello en personas delgadas, pues se observa claramente todas las estructuras y cualquier aumento ya ocasionaría. En este caso, que es varón, se dan cuenta, hay diferencia del cuello. Si ustedes ven el cuello de una dama comparado con el cuello de un varón, es diferente. El cuello del varón es más corto, generalmente, ¿no? Es más ancho, y dependiendo si hay sobrepeso o no, pues mayor cantidad o menor cantidad de tejido graso, que dificulta a veces observar algún aumento de volumen que pueda aparecer. En este caso, para poder mirar esa tumoración, el paciente tenemos que decirle que extienda el cuello, ¿no? Que extienda el cuello hacia arriba para que pueda, y girar el cuello un poco para que podamos ver esa tumoración. La siguiente. Entonces, con estas cuestiones previas en relación a cuello, podemos decir pues que
que antes de poder iniciar cualquier tratamiento o antes de dar tratamiento por alguna patología de cuello, es importante tener un diagnóstico. Es importante tener un diagnóstico. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengamos nosotros que hacer una buena anamnesis y un buen examen clínico para poder, con esos elementos, poder llegar a un diagnóstico. Además, hacer uso de algunos medios o procedimientos que nos permitan tener una idea más clara del diagnóstico que podamos estar pensando. Y dentro de ellos puede incluir esto, una laringoscopía, que nos permita ver por dentro qué alteración puede haber, ¿no? A nivel de las zonas que corresponda a la faringe, a la laringe, a las cuerdas vocales, a toda esa zona mediante una laringoscopía. Como en la fotografía anterior, cualquier paciente que tenga una lesión o en este caso, una tumoración en el cuello, es digamos, de suma importancia realizar esto que estamos mencionando ahí, que es una punción aspirativa con aguja fina. Esta punción aspirativa nos permite en un inicio ver si esta tumoración es sólida o es líquida o quística, ¿no? Y además, ¿qué más nos permite ver ahí? Tomar la muestra, ¿no? Una muestra que puede ser, si es líquido, el contenido del mismo, si es sólido, tomar algún tipo de célula o de tejido que tenemos que enviar de todas maneras a un buen patólogo o a un buen citólogo para que nos dé un diagnóstico histopatológico o citológico en relación a esta tumoración y podamos nosotros hacer un tratamiento adecuado, un tratamiento especial para este paciente, ¿no? Esto es importante porque según el resultado nos va a poder indicar si nosotros podemos hacer algún estudio primeramente, ¿no? Los no invasivos y luego los invasivos. Dentro de los invasivos, la biopsia es uno de ellos. Y la biopsia justamente es importantísima porque esto nos va a permitir tomar muestra de la tumoración y el patólogo nos va a decir en última instancia cuál es el origen de esta tumoración. La siguiente. Dentro de las patologías que habíamos dicho, el 50% de la patología, exceptuando toda la patología tiroides, corresponde a estas tumoraciones que habíamos dicho, que estas pueden ser inflamatorias, ¿no? Congénitas y tumorales propiamente dicho. Pero viéndolas dentro de patología benigna y maligna, entonces podríamos separarlas también, las benignas de las malignas. Y entonces, dentro de las patologías benignas, considerar las inflamatorias. ¿Y por qué las inflamatorias en primera instancia? Porque es frecuente. La patología inflamatoria de cuello es frecuente. Y dentro de ella, la adenitis cervical piógena, ¿no? O adenitis cervical es frecuente. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún proceso inflamatorio, ya sea de la amígdala, ¿no? Lo que ocasiona un aumento de volumen de los ganglios cervicales regionales, ¿no? Con dolor, con aumento de volumen y que provoca por ese aumento de volumen alguna compresión y producir cambios en la voz y entonces llegar a un diagnóstico de una adenitis cervical. La otra causa frecuente es la que proviene de procesos infecciosos, ¿no? Pero de la cavidad bucal, ¿no? Y dentro de la cavidad bucal de los alvéolos dentarios, ¿no? Cualquier absceso, cualquier lesión o cualquier caries
de alguna de las piezas dentarias, sobre todo del maxilar inferior, va a permitir el proceso inflamatorio del ganglio correspondiente o regional, ¿no? A veces hay procesos inflamatorios también dependientes de los tegumentos de la cara, ¿no? De la piel o de las mucosas también. En ese caso, también va a haber compromiso de los ganglios regionales del segmento comprometido, ¿no? Entonces, esto tomado como dato del paciente, asociado a un buen examen, ¿no? A un buen examen de la zona correspondiente, entonces nos va a llevar al diagnóstico del foco que va a ser la causa de este proceso inflamatorio. Ello implica que nosotros evaluemos bien todo lo que es en boca, la lengua, las glándulas salivales, el piso de la boca y todo lo que son dientes para ver si no hay focos sépticos o hay compromiso de la mucosa gingival y que sea el motivo del aumento de volumen de estos ganglios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como les dije más antes, son ganglios que van a estar aumentados de tamaño, ¿no? Que pueden incluso a veces doblar o triplicar su tamaño normal. Va a estar acompañado de dolor, siempre de dolor, que lo vamos a detectar en algunos casos al paso de los alimentos y en el caso del examen clínico durante el momento de la palpación. En algunos casos, cuando el proceso inflamatorio ha cursado o tiene un tiempo de evolución de varios días, este proceso inflamatorio puede terminar provocando la colección dentro del ganglio de pus, de contenido líquido. Esta forma de acumulación de líquido le da cierta consistencia diferente a la dureza que debe tener un ganglio inflamado, y esto es lo que se llama fluctuación. Entonces, al encontrar fluctuación, tenemos que sospechar que estos ganglios están abscedados, ¿no? Y en cuyo caso, tener cuidado durante la evolución, porque el tratamiento del absceso es diferente de un tratamiento de un proceso inflamatorio. Entonces, en estos pacientes, los síntomas principales con los que va a acompañarse siempre son síntomas generales. O sea, malestar general, ¿no? Con aumento de la temperatura, puede haber escalofríos, ¿no? Si solicitas algún examen de sangre, podrías encontrar leucocitosis con desviación izquierda. Todos estos síntomas generales asociados al foco, entonces te lleva a pensar que ese es el momento de iniciar un tratamiento. Y ese tratamiento tiene que estar dirigido a los gérmenes más frecuentes que hay en esa zona. Y ustedes saben que en boca los que más encontramos, los gérmenes más que encontramos son el estreptococo y el estafilococo, ¿no? Entonces, el tratamiento antibiótico va a ir dirigido a esos dos tipos de gérmenes que vamos a encontrar. El tratamiento va a tener que ser bien llevado, bien dosificado y durante el tiempo que sea necesario para remitir todo el cuadro inflamatorio. La siguiente, por favor. Esto es para que se den cuenta cómo se podría observar un cuello en donde la piel, ¿no? La piel de la misma sufre ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios en cuanto a la coloración, ¿no? En cuanto a la consistencia y, por supuesto, asociado a lo que ya sabemos que es dolor, calor, rubor, tumor, ¿no? Todo lo que indicaría proceso inflamatorio, ¿no? La siguiente. Entonces, dentro de las patologías inflamatorias, tenemos esta otra patología que es dependiente de otro germen, que es el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Y cuando este Mycobacterium se ubica a nivel de los ganglios del cuello, ¿no? Que, que en sí, eh, digamos, era la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Que hace mucho tiempo se le conocía con el nombre de escrófula.
Hoy por hoy vemos cada vez mucho menos este tipo de proceso inflamatorio en el cuello porque hay una serie de programas de tratamiento y de despistaje de cáncer, de tuberculosis pulmonar y que hace de que este tratamiento sea gratuito y llevado por el organismo que es el Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, se ve y se observa con menor frecuencia este tipo de patologías, sobre todo en las ciudades. En los pueblos alejados todavía se observa por el descuido que puede haber, por falta de control, ¿no? Y lo que observamos es que estos ganglios, como son procesos inflamatorios crónicos, sufren un crecimiento lento, ¿no? Un crecimiento lento, en algunos casos poco doloroso y en algunos indoloro, un aumento de volumen que el mismo paciente no lo nota porque no duele y que cuando empieza a notarlo ya son ganglios que están, digamos, varios meses en un proceso de crecimiento. Como todo proceso inflamatorio al inicio, su consistencia va a ser dura, ¿no? Pero como todo proceso crónico, luego de que esta fase pasa, entonces empieza a haber un reblandecimiento de este tejido. Y este reblandecimiento hace que estos ganglios se tornen blandos, ¿no? Y en algunos casos como con una sensación, como dice la palabra, gomosa, ¿no? Como una sensación de ese tipo. ¿Y qué es eso que le da esa sensación? Justamente es el calcio. El calcio que se convierte ya en estos ganglios y que lo que está buscando es su salida. Este calcio va a buscar su salida. Y ese va a ser el drenaje de lo que se conoce con el nombre de absceso frío. Pero durante todo este proceso previo va a haber un proceso inflamatorio de todos los tejidos que van a estar alrededor o vecinos al ganglio. Es lo que se conoce como periadenitis. Esa periadenitis puede producir adherencias y retracciones, dando una imagen diferente en esa zona comprometida. Estos ganglios, si no son sometidos a un tratamiento con antibióticos o con drogas antituberculosas, evolucionan, como dijimos, hacia la apertura espontánea hacia el exterior, ¿no? Drenando el calcio y convirtiéndose pues en un absceso frío. En estos casos, el diagnóstico va a estar dado pues por la toma de muestra de este calcio, ¿no? O la toma de muestra de ese calcio más la pared del ganglio correspondiente para enviar al patólogo quien nos va a dar el resultado de la presencia de Mycobacterium tuberculoso y todo el proceso inflamatorio que se da en estas inflamaciones crónicas. El tratamiento va a ser con drogas antituberculosas, siguiendo el esquema muy parecido al que se lleva para la tuberculosis pulmonar. La siguiente es para ir matizando lo que viene a ser, ¿no? La parte teórica con lo que cuando uno observa fácilmente y nota, ¿no? Si es una dama y notar que en la parte media tiene un aumento de volumen, pues no vamos a pensar que es la laringe, ¿no? Sino que una dama tiene que corresponder a un aumento de volumen de alguna estructura que está por delante. Y si vemos que es por debajo del hueso hioides, tenemos que sospechar que es la glándula tiroides. La siguiente. Otro proceso inflamatorio crónico es la actinomicosis. Igualmente, su puerta de entrada va a ser la mucosa oral, ¿no? Y dentro de las causas, pues son los traumatismos que se ocasionan ahí por mordedura o por mala coaptación del maxilar superior sobre el inferior, lo que ocasiona que se traumatice la mucosa con frecuencia. Entonces sufren procesos inflamatorios y, por supuesto, compromiso de los ganglios regionales de esa zona.
En este caso de actinomicosis, el germen o el causante de esta patología es el actinomyces israelí, que es flora, que forma parte de la flora normal de nuestra cavidad bucal, ¿no? Entonces, está en un equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio es que puede producir una infección. La forma cómo reacciona la zona comprometida y los ganglios de esa zona es mediante un proceso de cicatrización del proceso inflamatorio. Ya sabemos que eso es la fibrosis. Esta fibrosis va a palparse como una induración, que al igual que la tuberculosis, por ser un proceso crónico, es poco doloroso o indoloro en esa zona. Y la zona más frecuente, pues, es la zona subángulo mandibular, ¿no? Entonces, subángulo mandibular, ahí es donde podemos sospechar la presencia de actinomicosis cuando vemos lesiones a ese nivel. En estos casos hay un aumento de volumen, ¿no? Y con compromiso de los tejidos vecinos. Esto puede ir produciendo coalescencia de las células e ir coleccionando pus dentro de ella, en cuyo caso ya recibe el nombre de abscesos, ¿no? Y estos abscesos pueden abrirse, al igual que la tuberculosis, espontáneamente hacia afuera, ¿no? Saliendo un contenido en donde se puede identificar unos gránulos característicos de la actinomicosis, que son los gránulos de azufre. Estas actinomicosis puede pasar por diferentes formas clínicas, desde las leves hasta las más agresivas, ¿no? Y en la parte intermedia, todas las otras, digamos, formas clínicas que puedan aparecer. Y entonces, el diagnóstico siempre va a hacerse mediante la toma de muestra de ese contenido, ¿no? Y si en el caso no se ha abierto espontáneamente, hacer una punción de la misma, lo cual el contenido se va a enviar al laboratorio para el estudio correspondiente, ¿no? Entonces se hace el cultivo y en otros casos también puede hacerse la biopsia. La biopsia siempre debe incluir la pared del absceso, para identificar ahí los elementos que caracterizan o ya sea la tuberculosis ganglionar o ya sea la actinomicosis. Lo bueno de estas patologías es que sí responden al tratamiento antibiótico. En este caso, la penicilina es suficiente. A grandes dosis, tranquilamente el proceso se controla. En algunos casos, estos abscesos se unen unos con otros, formando una serie de trayectos fistulosos, ¿no? Que en el momento del tratamiento uno tiene que evaluar para ver si quirúrgicamente tiene que extirparse y romper, digamos, los factores que puedan hacer que esto no mejore y vaya a una evolución crónica. La siguiente. Y luego vamos a pasar a lo que ya son la otra parte, que son las congénitas. Dentro de la patología congénita de cuello no hay muchas, no son muchas las patologías congénitas. Dentro de ellos es esta, la patología congénita del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, que esta hay que diferenciarla de la que es congénita, con la que el niño nace, o de la que durante el trabajo durante el nacimiento, durante el parto, en el momento de hacer la extracción de la cabeza, en el momento de la expulsión, se produzca algún traumatismo en ese nivel, ¿no? Y entonces, por maniobras bruscas puede, pues, desgarrarse o romperse el músculo esternocleidomastoideo y producir una lesión a ese nivel, ¿no? Entonces, en ambos casos produce una tortícolis, ¿no? Pero hay que diferenciar a la congénica de la traumática, que en algunos casos puede estar acompañada incluso de fractura de la clavícula. Y más aún cuando se utiliza el forceps, que hoy por hoy pues se utiliza cada vez menos, pero en algunos casos pues es necesario para poder hacer que el
parto se produzca. La siguiente. En la congénita lo que se ve sí es un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo comprometido, y ese acortamiento lo que hace es que la cabeza, ¿no?, se incline a ese lado, hacia el lado de la zona lesionada, ¿no? Y lo que definitivamente pues va a limitar ciertos movimientos, sobre todo de rotación y movimientos de hiperextensión del cuello. Entonces, generalmente son niños que en algunos casos, eh, digamos, se evidencia después de los primeros años de vida. Pero hoy por hoy, que ya todos los padres de familia son modernos y son muy, digamos, detallistas, observan con mucho detalle a sus hijos y pueden notar cualquier alteración rápidamente, ¿no? Entonces, en este caso, el niño ya tiene varios añitos de vida, entonces, pero este, los papás no le dieron la importancia del caso. Incluso, es motivo, hoy se ve un poco menos, pero antes era motivo de que estos niños, o cuando llegaban a ser adultos, se les conozca pues con el nombre o con el sobrenombre de 5 para la una, ¿no? Le decían, porque como tienen desviado el cuello, 5 para la una. Y entonces era un motivo de lo que hoy se llama pues la, la burla que se les hace, pues, ¿no? La siguiente. Entonces, el tratamiento, como ven ahí, el músculo esternocleidomastoideo está engrosado y acortado, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es una plastía, una cetoplastía en el músculo, tratando de hacer incisiones que uno tiene que considerar más o menos cuál es el tamaño o la longitud que falta para poder ser paralelo al otro esternocleidomastoideo. Entonces, en función de esa parte que uno considere, es que va a ser ahí una plastía. Entonces, ese cálculo uno lo tiene que hacer lo más preciso posible para que después el paciente quede bastante bien desde el punto de vista estético y funcional, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. No es cuestión de, como ven ahí fácilmente, hacer un corte y se acabó, ¿no? No. Hay que hacer una plastía a ese nivel del músculo. La siguiente. Y pasamos a las patologías congénitas más frecuentes del cuello. Y dentro de ellas está, pues, el quiste tirogloso. El quiste tirogloso, pues, es una de las más frecuentes que hemos visto en cuello. Y esto tiene que ver mucho con la parte embriológica. Todos recordamos en embriología que la glándula tiroides emigra de la faringe anterior, ¿no?, hacia su ubicación definitiva. Y en ese descenso va dejando en su trayecto un conducto que se llama el conducto tirogloso. Y entonces, este conducto tirogloso tiene un inicio, o sea, un origen, que es a nivel del agujero ciego de la lengua. Este conducto tirogloso tiene que cerrarse en la mayoría de los casos espontáneamente. Y cuando no ocurre esto, entonces, como tiene epitelio, va a ir formando y acumulándose un contenido líquido. Y esta acumulación es la que va a dar origen a estos quistes tiroglosos. Como en su descenso esta glándula tiroides tiene mucha relación con el hueso hyoides, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, durante el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, ¿no? Y entonces estos tumores, por la ubicación que habíamos dicho y su descenso, van a tener esta ubicación a nivel de la línea media del cuello, ¿no?, entre el hueso hyoides y el istmo tiroideo, ¿no?, de la glándula tiroides. La siguiente. Esto es para que vean cómo un quiste tirogloso se puede complicar. Se puede complicar, se puede inflamar, se puede infectar, ¿no?, ya sea espontáneamente o ya sea porque alguien trató de punzarlo porque pensó que de repente era
un barrito o algo y empiezan a apretarlo o a punzarlo. Entonces, por cualquiera de esos motivos puede sufrir una inflamación. Y al sufrir una inflamación, su contenido puede convertirse en pus, en cuyo caso estamos frente a lo que son los abscesos de tiroglosos, ¿no? La siguiente. En este caso no hay compromiso y se ve claramente, ¿no? El quiste tiroloso en la línea media por debajo del hueso yoides. Entonces, es evidente y también hay que diferenciarlo, como les decíamos, de la laringe, ¿no? Porque todos los varones, sobre todo los que son delgados, pues hay una prominencia a ese nivel. Comúnmente le llaman la manzana, ¿no? La manzana de Adán, que diferenciaba a hombres de mujeres, pero que en este caso, si ustedes ven por la forma ovoide que tiene, ovalada o redondeada, pues difiere de lo que es el cartílago tiroides y la laringe. La siguiente. Otro mucho más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño. Por lo tanto, el paciente también es mucho más joven, ¿no? Es un adolescente y ya se ve que hay un aumento de volumen y que es notorio durante la hiperextensión del cuello. Si uno hace la flexión, pues puede pasar desapercibido o puede pasar confundido como un barro, como un granito, como una cosa dependiente de la piel, ¿no? La siguiente. Entonces, el diagnóstico de estos quistes tiroglosos, uno tiene que hacerlos por un buen examen clínico, ¿no? Un buen examen clínico. Y como habíamos dicho siempre, en todo lo que es patología de cuello, la punción es muy importante, ¿no? La punción que puede hacerse con aguja fina, de paso que nos sirve para extraer el contenido y diferenciar si es sólido o quístico, ¿no? Y enviar al patólogo. En el caso de los quistes tiroglosos, como hay epitelio, estos se elaboran este material que se caracteriza por cristales de colesterol. Entonces, en los casos en donde estos quistes tiroglosos se inflaman, se infectan y se convierten en pus, ustedes saben, cualquier absceso trata de buscar una salida espontáneamente y cuando esto lo logra en forma espontánea, constituye lo que se llama la fístula tiroglosa, ¿no? Una fístula tiroglosa que, por supuesto, hace que disminuya de tamaño el quiste mismo, pero que su drenaje, digamos, persistente, hace que el diagnóstico sea uh, de, de una fístula tiroglosa y someterlo a un tratamiento. Las fístulas, como ustedes saben, no mejoran con tratamiento médico. Las fístulas hay que extirparlas quirúrgicamente. La siguiente. Otro de los quistes o patologías congénitas de cuello frecuentes son los quistes y las fístulas branquiales. Igual como los quistes y fístulas tiroglosas, los quistes y fístulas branquiales. En estos casos hay que tener importancia en el recuerdo embriológico del desarrollo de las estructuras, pabellón auricular, los músculos de la zona, los tegumentos del cuello, y entonces esto va a estar dado por el desarrollo de los arcos y de las hendiduras branquiales. Entonces, durante el proceso de desarrollo, ¿no? Durante las primeras semanas, entonces lo que va a suceder es que estos arcos se van a ir uniendo, ¿no? Y las hendiduras se van a ir cerrando. Estos fenómenos van a producir que se formen todos los tegumentos de la cara y del cuello, ¿no? Entonces, recordar siempre que cada arco va a dar origen a diferentes estructuras, como en este caso el primer arco va a dar lugar a la región mandibular y parte del pabellón auricular. Entonces, alteraciones a este nivel vamos a encontrar a veces que hay, digamos, si es que hay anomalías en el desarrollo, lesiones a este nivel. El segundo arco va a dar lugar a estructuras que van a ser propias del cuello y parte del oído también. Y la hendidura entre ambos arcos, ¿no? Va a dar lugar a la trompa de Eustaquio y al conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, del tercer arco van a
derivar otras estructuras cervicales y de la región yoidea. Entonces, como ven, el desarrollo, la siguiente por favor, el desarrollo de los arcos y de las hendiduras va a ser la causa de que se originen estos quistes branquiales y o fístulas branquiales, ¿no? Acá una fotografía de un paciente en donde se evidencia claramente en el centro, ¿no? El hueso que estábamos mencionando de la laringe y hacia el lado izquierdo de nuestra pantalla, que en el caso del paciente sería el lado derecho, un aumento de volumen que está por delante del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces está lateralizado, no centralizado como el quiste tirogloso, y entonces ya nos da una idea de qué podría ser. La siguiente. Otro paciente, varón, más joven, adolescente, igualmente, ¿no? Que se observa un aumento de volumen en ese es el famoso ángulo subángulo mandibular, ¿no es cierto? En esa zona. Y es un aumento de volumen que si uno se da cuenta, da la impresión que son dos zonas, ¿no? Y que implicaría un buen examen clínico y un buen diagnóstico en estos casos. La siguiente. Nuevamente otro paciente, pero con una, digamos, una lesión a nivel del cuello que pareciese corresponder a lo que viene a ser piel nada más, ¿no? No hay un aumento de volumen, pero sí hay signos inflamatorios. Entonces le hemos puesto esta fotografía para hacer un diagnóstico diferencial. Si solo corresponde a hacer una patología de piel y tejido celular subcutáneo o como está en la línea media, pueda corresponder a una primera, digamos, visualización de un quiste tiroloso. El paciente en este caso es joven, es puber, ¿no? Entonces puede ser y puede corresponder a un quiste tiroloso. La siguiente. Entonces, cuando nos referimos, siempre nos vamos a referir a los quistes tirolosos de los arcos más frecuentes. En este caso, del primer arco, y que va a afectar a la boca, a la mandíbula y la parte anterior del pabellón auricular, ¿no? Entonces, estas anomalías del primer arco y de la primera hendidura van a dar origen a los quistes o a las fístulas que van a comunicar que el conducto auditivo con el área submandibular, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando uno tiene que extirpar estos quistes o fístulas, tiene que tener mucho cuidado porque recuerden que por esa zona vamos a encontrar al séptimo par craneal, ¿no? El nervio facial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para no dejar secuelas neurológicas. Las anomalías de la segunda hendidura, estas sí son las más frecuentes, ¿no? ¿Y cómo se manifiestan? Como quistes y fístulas que se encuentran en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿A qué nivel? A nivel del tercio medio. Entonces, como estos quistes tienen su revestimiento epitelial, pues va a producirse un contenido mucoso. Y entonces, al tomar la muestra, también vamos a encontrar los cristales de colesterol. La siguiente, por favor. Entonces, en el caso de las fístulas es importante tener en cuenta dos aspectos. ¿Dónde desemboca en la parte interna esta fístula? Justo en la fosa amigdalina. Y por fuera, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el músculo esternocleidomastoideo, en su tercio medio y por delante. Esos son, digamos, aspectos anatómicos y de reparo para poder hacer una buena extirpación. Entonces, el tratamiento, como hemos dicho, en todo lo que es fístula es quirúrgico y en todo lo que son quistes, si uno quiere que no haya recidiva, también es la extirpación quirúrgica de todo el quiste. Si uno solo hace el drenaje del quiste, corre el riesgo de que pueda haber una recidiva porque se reepiteliza nuevamente y vuelve a acumular líquido y vuelve a recidivar la tumoración. La siguiente. Otro de las patologías congénitas es el higroma quístico. Ya lo habíamos tocado cuando hemos hablado de tumoraciones de partes blandas,
Pero en este caso lo vamos a referir específicamente lo que está relacionado ya a la zona del cuello, ¿no? Y esto se debe a alteraciones pues, en el desarrollo de los canalículos linfáticos, ¿no? Entonces sabemos que los linfangiomas pueden estar en cualquier otra zona, ¿no? Pero cuando están a nivel del cuello reciben este nombre porque adquieren un tamaño grande, porque están llenos de líquido, y entonces eso hace que se tenga una característica especial en los niños, ¿no? Y estas formaciones no solo es una sola misma, sino que son multiloculados, o sea, tienen trabéculas entre uno y otro de los lóbulos, ¿no? Que están comunicados y separados. Entonces, cuando uno hace un tratamiento, tiene que liberar todo ese tejido, porque si no, pues vas a evacuar unos y otros van a quedar, ¿no? Y al examen, ¿cómo lo encontramos? Como una masa palpable, ¿no? Renitente, lo que nos indica que hay líquido dentro, ¿no? Y que en algunos casos puede aumentar bruscamente de tamaño, sobre todo cuando hay sangrado, ¿no? Agudo y que esto ocasiona. Y este aumento brusco de volumen puede comprimir otras estructuras vecinas, provocando dolor o provocando alteraciones en el funcionamiento de las estructuras vecinas. Entonces, en este caso también esta patología puede en su evolución sufrir alguna contaminación y una inflamación, produciéndose entonces un proceso inflamatorio. Y como sabemos nosotros, todo proceso inflamatorio termina con fibrosis cicatrizal. Y si el proceso inflamatorio incluye todo el higroma, entonces puede ser que espontáneamente después quede curado, ¿no? Pero o disminuir de tamaño en unos sectores en donde se ha producido la fibrosis. Entonces, también en algunos casos durante el tratamiento se ha hecho la aspiración del contenido y la inyección de sustancias esclerosantes. Hay que tener mucho cuidado porque como son lesiones extensas puede producir pues alteración en la piel o en las zonas y dejar pues secuelas a ese nivel. La siguiente. Este es un pequeño, como ven, el higroma crístico que tiene toda esa característica importante de verse de un aspecto azulado, ¿no? Un azulado, un violáceo por la transparencia de su piel de los niños, ¿no? Y que ubica generalmente en la parte lateral del cuello, ¿no? Y que ocasiona, como ven, dificultad en movilizar. Y dependiendo del tamaño, pues va a producir alteraciones a veces en la deglución, en la respiración, y hay que ponerles pues una sonda nasogástrica para alimentarlos o intubarlos para poder manejar su ventilación pulmonar y prepararlos para una cirugía pues descompresiva. La siguiente. Otro niño, ¿no? Con un aumento brusco de la zona en el lado derecho correspondiente pues a un higroma quístico. La siguiente. Este es un estudio, ¿no? Imagenológico donde se ve lo que habíamos hecho multiloculado, ahí se ven unos lóbulos, uno, dos, tres, y una pared que se evidencia entre ambas que separa. Por eso que en el momento de la cirugía esas paredes hay que romper para que todo se convierta en uno solo y pueda hacerse un tratamiento quirúrgico con buenos resultados, porque si no va a haber recidiva, no en su mayoría, pero sí en algunos segmentos. La siguiente. Y nos referiremos pues a los tumores propiamente dichos del cuello, ¿no? Dentro de ellos también habíamos hablado, cuando hablamos de tumores de partes blandas, que el cuello era una de las ubicaciones frecuentes de lipomas, ¿no? Entonces, el lipoma en el cuello sí tiene algunas características importantes porque se ve que hay lipomas a este nivel. La mayor parte de lipomas que yo he observado en esta zona, y ahí hemos intervenido, ha sido en la cara anterior del cuello, a nivel de las fosas supraclaviculares, pero en la literatura dice que la mayor frecuencia es en el tejido celular subcutáneo de la nuca, ¿no? De la nuca,
pero en pacientes obesos se ve con frecuencia eso, entonces un poco difícil, digamos, diferenciar de que si es solo tejido celular subcutáneo redundante, abundante o es un lipoma, ¿no? Estos lipomas, en la mayoría de los casos, no vienen con sus, digamos, bordes bien delimitados, libres, sino que por su ubicación tratan de buscar irse por los lugares más un poco difíciles, emitiendo prolongaciones entre las fascias cervicales. Recuerden que en el cuello hay 3 fascias, entonces se meten por ahí y lo que hace que estos lipomas en determinadas posiciones se observen y en determinadas posiciones se desaparezcan parcialmente o totalmente, de tal suerte que en el momento del acto quirúrgico ocasionan una dificultad para encontrarlos, porque no hay esa facilidad. Entonces tienes que tener experiencia y tienes que tener paciencia para buscarlo donde debe ser. Una vez que lo encuentras, empiezas a traccionar y a liberar y empieza a salir el lipoma con estas prolongaciones que habíamos mencionado. Como cuando hablamos también de lipomas anteriormente, habíamos hablado de la lipomatosis, que es pues cuando los pacientes tienen lipomas en diferentes segmentos del organismo. La siguiente. Y cuando hablamos de tumores de partes blandas, nos hemos referido a los fibromas, a los rhabdomiomas, a los hemangiomas, a los linfangiomas, a los neurinomas, a los schwannomas. Entonces, todos estos tumores también pueden encontrarse a nivel del cuello, con toda la, digamos, la, la ubicación que puede ser y las mismas características que pueda presentarse. Pero acá justamente en el cuello hay uno de los tumores malignos, no los benignos, que es el linfoma, ¿no? El linfoma en el cuello tiene una, digamos, frecuencia que, que es importante tener en cuenta y son pacientes que van a palparse ganglios en la zona del cuello y que luego de una biopsia pues van a ser diagnosticados como de repente patología benigna o como patología maligna, ¿no? Algunos autores incluso refieren que el 60% de los tumores malignos cervicales son primarios, ¿no? De los linfomas. Y el 20% de los enfermos con linfomas consultan por presentar adenopatías superficiales. Entonces, dentro de toda esta enfermedad, la ubicación cervical es bastante frecuente, ¿no? Algunas veces es porque el paciente, por un autoexamen, se encuentra y consulta. O algunas veces encontramos casualmente el médico cuando hace la historia clínica por alguna otra patología. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque son adenopatías indoloras, ¿no? Que tienen un regular tamaño y una característica es que tienen una consistencia elástica. La mayoría de estos pacientes con linfoma pues son asintomáticos. Entonces, para confirmar el diagnóstico, igualmente que los demás tumores, es la biopsia quien nos va a dar el diagnóstico definitivo. Entonces, en algunos casos, el resultado no es de linfoma histopatológico, sino te dicen que es una hiperplasia reactiva, pero no te dicen que es linfoma. Pero ¿qué es lo importante? Que se ha observado que el 15 al 20% de enfermos cuyo diagnóstico fue hiperplasia reactiva terminaron haciendo un linfoma después de un tiempo variable. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto. La siguiente. Ya, esta parte solo la vamos a mencionar por una situación que yo considero importante en estos tiempos. En estos tiempos en donde todos los delitos que se están cometiendo
ya sea en ciudades grandes como en ciudades pequeñas, están siendo dados porque justamente existe lo que se llama traumatismos del cuello, ya sea por problemas de tránsito, asaltos. Entonces, estos traumatismos del cuello es importante tenerlos en cuenta, porque en el cuello puede haber diferentes formas de presentarse. Entonces hay que evaluarlos cuidadosamente, sí, cuando tengan algún paciente que haya tenido algún traumatismo en ese cuello. Desde lo que viene a ser el compromiso neurológico, que a nivel cervical puede dar cuadriplegia, ¿no? O hasta las lesiones que pueden ser derivadas de otras zonas. La siguiente, a ver, ponnos, por favor. Ya es, cuando hay problemas vasculares, entonces pues hay lesión de la carótida, de la yugular puede haber, y entonces podemos observar sangrado, ¿no? Y si son neurológicas, lo que habíamos dicho, que puede haber cuadriplegia. Si es de tráquea y laringe, hay esto importante, una ronquera y un estridor que es importantísimo y ver si no hay enfisema subcutáneo. También se puede palpar la fractura, uno toca ahí y suena un crujido y una movilización de esas estructuras. Y cuando es faringe y esófago, el síntoma principal es el dolor y la disfagia. No se puede pasar y mucho dolor cuando uno quiere pasar o deglutir, ¿no? Entonces es importante. Puede haber también enfisema subcutáneo. Y cuando estas lesiones son de arriba hacia abajo en las fosas supraclaviculares, entonces puede llegar a la pleura y dar pues, motoras, neumotoras, o puede llegar al corazón, dando también lesiones cardíacas y un taponamiento cardíaco. Muy bien, eso es lo que queríamos mencionarles en relación a patología de benigna y congénita. Mala suerte hemos tenido en que no nos ha abierto nuestro Power y entonces hemos tenido que hacer uso de este que está, ¿no? El otro tiene ciertas actualizaciones, pero que ayudan en el sentido de mejorar esto que es la percepción, la imaginación y la inspección de los pacientes con patología de cuello. Muy bien, muchachos. Ya nos estaremos viendo en una próxima clase.